Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Instituto de Praxis. El tema que me ocupa el día de hoy es ¿por qué a golpes? Sí, ¿por qué educamos a golpes? Cualquier cosa que hace uno de nuestros hijos o nuestras hijas, pues ¡pum!, un golpe. Bien parece que sea sencillo, bien parece que sea noble y hasta parece que es inocente ese golpe, pero deja secuelas, deja huellas en el niño o en la niña. Y hay quienes son defensores de que, bueno, pues ahora sí, unas nalgadas de vez en cuando, pues caen bien porque ya me tienen hasta acá, ¿sí? Y lo justificamos. Y lo nalgueamos al muchacho y lo justificamos. ¿Por qué? Porque traemos esa educación también de nuestras casas, desde nuestros papás, que así precisamente nos educaron. Quizás a golpes hasta muy rudos y muy fuertes. Inclusive encontré a un joven que te pegue con la mano, con el fajo o con un cable. Entonces él siempre elegía pues la mano, porque a él ahora dice que así para que a él también le duela como a mí me duele. Entonces, ¿por qué educamos a golpes? Porque nosotros como papás estamos emitiendo y depositando en nuestros hijos todas esas frustraciones que traemos. Es que me desesperan, es que me gritan mucho. Son niños. Edúcalos. Te los dieron. Te eligieron como papá o mamá para educarlos, no para golpearlos. Que un chanclazo de vez en cuando. Yo no soy partidario de eso, de hablar, de dialogar, de platicar y entonces convencer con argumentos y verás que el niño va a reaccionar de diferente forma. Comprobado. De las dos formas, ¿sí? Entonces, muchas veces justificamos que golpeamos. ¿Por qué? Porque a mí me golpearon, mi mamá y mi papá me dio una golpiza y no me pasó nada, no me traumé. Y ahora sacan con que todo es trauma. Pues fíjate que muchos traumas todavía los traes de aquella época, de cuando eras niño. Te platico una historia muy concreta. Una señora, ahorita tiene aproximadamente 70 años de edad. Ella me contó, y tengo la libertad de platicar su historia, aunque no digo su nombre, pero la historia sí, y es muy similar quizás a la tuya como hombre o como mujer o algo parecido. Él me platicó que ella se salió de casa o se casó hace 50 años, 50 y tantos años, vamos a poner 50 años, porque ya no aguantaba la situación en casa. Su mamá, por alguna razón o por otra, que no le gustaba, por ejemplo, cómo hacía el aseo de la casa, pues le daba la paliza y le daba duro. Intervenía el papá y el papá también recibe los regaños. No recibe los golpes, pero sí los regaños. Entonces, ¿qué pasó? Esa señora tiene 70 años y aún guarda la secuela de esos golpes. Los golpes que en aquella época recibió, pues ya no están, o sea, el dolor, pero sí está esos dolores emocionales que los golpes van dejando y con la intensidad que lo estamos dando. La señora me decía, me salí de casa, me casé con mi esposo, claro, queriéndolo, amándolo, etcétera, etcétera. Pero a los 15 años se casó, por cierto, pero más urgida por salirme de casa para liberarme de mi mamá ante los eternos golpes que nos daba. Entonces, ¿qué es lo que hizo la mamá en esa época? Pues expulsar, sacar de su casa a su hija. ¿Cómo lo hizo? No conscientemente diciendo, vete de la casa, no te quiero aquí. Simplemente inconsciente a manera del comportamiento. ¿Por qué? Porque ella también traía esas secuelas internas enterradas en ellas mismas, que cuando nacen las relaciones con nuestros hijos, sacamos ahora sí, nuestros hijos, mejor dicho, son el espejo de nosotros mismos, de lo que vamos teniendo en nuestro interior. ¿Por qué te molesta cierta actitud de tu hijo? ¿Por qué no te está haciendo caso? Ok, si tú no le hacías caso a tu mamá, ¿cómo reaccionaba tu mamá? No, con un chanclazo y con un no sé qué. ¿Y tú cómo estás reaccionando? De la misma manera. Justificamos un chanclazo y la señora me decía, su mamá justificaba un chanclazo cuando menos, diciendo, es para tu bien. No hay ningún bien en un golpe.
y menos cuando deja secuelas emocionales. Y cuando eso ocurre, el niño va creando un mecanismo de defensa sobre los golpes. Es decir, esta señora, cuando su mamá le golpeaba, él decía que le daba risa. Y a su mamá le daba más coraje y obviamente aumentaba la intensidad de los golpes. Hasta que se cansaba la señora. Y si ella decía, bueno, hasta cuando se cansaba, mi mamá me dejaba. Y yo llorando, pero yo llorando y riéndome. No es que se reía de la mamá, no es que se reía o se burlaba de la mamá, no es que se reía de la situación, sino que más bien creó un mecanismo inconscientemente de defensa, un mecanismo de sobrevivencia para protegerse a sí mismo, para protegerse a ella, porque nuestro cerebro, nuestra inconsciencia, todo está relacionado a la sobrevivencia. Y ser golpeada o golpeado, pues equivale a no estar, está en peligro la sobrevivencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear inconscientemente un mecanismo de defensa, en este caso la risa. Y ella le daba risa y decía, no sabía por qué. Y ahora lo entiende. ¿Por qué? Porque era un mecanismo de defensa para protegerse del dolor que le causaba esos golpes que su mamá le daba. Sin embargo, le dejaron muchas secuelas que hasta ahora han pasado más de 50 años de esos acontecimientos y dice que no puede perdonar a su mamá. ¿Por qué? Y ella tiene 70 años, su mamá ya falleció. Y ella fue a su velorio y dice que no sentía mucho como sus hermanas, no lloraba mucho como el resto de sus hermanos porque había fallecido la mamá. ¿Por qué? Porque había esa secuela que había dejado propiamente los golpes, esas secuelas emocionales. El golpe físico se quitó, el dolor físico se quitó, pero no la secuela emocional. Entonces, de esta manera, te invito, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Porque en el camino se van a encontrar ellos con estas secuelas. Y cuando inicias sus relaciones interpersonales, su noviazgo, su esto y su lo otro. Y cuando también vienen a ser papás y van a disfrutar, más bien van a desquitarse con esos niños. Muchas veces una forma de violencia contra los pequeños es golpearlos y decirles no llores. Porque los hombres no lloran. Porque los machos no lloran. Y el niño va creando ese mecanismo de autodefensa y no llorar. Y no llora. Y lo está golpeando, lo puede golpear fuertemente y no llora. ¿Por qué? Porque se ha creado inconscientemente su cerebro y su conciencia ese mecanismo de autodefensa para protegerse él mismo de esos golpes que está recibiendo y las heridas. Ahora la señora actualmente está trabajando en ese perdón a su mamá, pese a que su mamá ya ha fallecido, ya no está con ella, ni ella puede expresárselo así físicamente o directamente como estamos platicando, pero simplemente está trabajando el perdón para ella, para liberarse de esa angustia, de ese dolor, de ese coraje, de esa frustración que trae, que ahora le ha aparecido en algunas enfermedades físicas, una patología. Entonces te invito a que exhortemos y con esto analicemos cómo estamos educando a nuestros hijos y evitarles dolores que con el tiempo van a aparecer. Que a mí no me dolió, sí te dolió, pero la secuela emocional es la que más duele y la que más perdura a través de los años, como lo explico de esta señora. Muchas gracias por su atención.